Buenas tardes, estamos aquí en Tatuajes DF con Carroña. Carroña, ¿nos dices tu nombre y tu edad, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alfredo Jardines Gómez. Tengo 48 años. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas tatuando? Pues tatuando desde el 86, 85, yo creo, más o menos. Ya un buen rato. ¿Cuál es tu primer acercamiento al tatuaje? Sí, bueno, para explicar un poco esto, yo, como ya sabíamos que iba a suceder esta entrevista, traté de hacer un poco una cronología de mi vida en el tatuaje. Y para abarcarlo así, ¿no? Para irlo abarcando por épocas, para entenderlo un poco mejor, y creo que es interesante, por eso lo quiero explicar así, ¿no? Entonces, para ubicarlo desde el principio, pues yo nací en el 70, ¿no? Y donde yo nací y crecí fue normalmente, o básicamente en la periferia de la Ciudad de México, particularmente en esta zona de Álvaro Obregón, ¿no? Varias colonias, porque nos cambiamos siempre de la familia para varios lugares, pero en el tiempo que yo recuerdo, cuando la primera vez que yo vi tatuajes y eso, pues habrá sido como a finales de los 70s. Es la memoria que me viene a la mente. Para esto pues hay que ubicar un poco que en los 70s, pues en México se estaba dando un fenómeno rock and rollero, podríamos llamarlo así, que en todas las colonias de la periferia de la Ciudad de México, y no sé tanto en el centro, pero en esos lugares se estaba dando un fenómeno de los llamados, después se les llamó así, ¿no? Chavos banda, que eran básicamente rockeros que se empezaron a juntar en grupos, en banditas que se formaron en aquel tiempo. Y pues yo desde muy pequeño siempre vi ese tipo de gente, ¿no? Entonces, ese tipo de chavos, pues era muy común que llevaban tatuajes, sobre todo los más grandes, ¿no? La mayoría, no sé si venían de expresidiarios o no sé cómo estaba la cosa, pero la mayoría llevaba tatuajes, o no la mayoría, pero sí muchos de ellos, ¿no? Tatuajitos pequeños por ahí, por acá. No faltaba el que llevaba más, ¿no? Yo no sabía qué era ni nada, simplemente me llamaba la atención, como me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con esa onda que estaba surgiendo, porque yo tenía primos y hermanos, bueno, una hermana mayor y primos mayores que yo, que les gustaba el rock, se desenvolvían en esos ámbitos, y pues ahí fue donde yo vi tatuajes. Las primeras veces no se llamaban tatuajes propiamente. La gente, bueno, tampoco entiendo muy bien qué eran ni nada, solo vi gente con tatuajes. Ya para finales de los 70, principios de los 80s, me tocó ver a mi primo hacer ese tipo de tatuajes, ¿no? Primero vi como que los hacía, pero no se nos permitía ver a nosotros como niños pequeños. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿no? De que aquel tiempo la banda y era otra onda, ¿no? Entonces, pues yo veía que entraban a su casa. Normalmente siempre en esos lugares yo viví que eran como vecindades. Eran vecindades algunas veces familiares, ¿no? Donde vivían primos aquí y allá. Y yo veía que él venía con sus amigos y se metían a su casa cuando no estaba su jefa, y luego salían de ahí, salían con sangre, con dibujos, ¿no? Entonces, pues como que siempre me atrajo eso, ¿no? Como me atraía todo lo que venía siendo rock and roll o rock. Ya un poco más como en los 80s, a principios de los 80s, sí llegué a ver cómo lo hacía, ¿no? Cómo lo hacía mi primo. Mi primo se llama Joselo. Él era de un barrio de aquí llamado Puente Colorado, aquí en la delegación Álvaro Obregón, donde él se juntaba con sus amigos y pues hacían esas cosas, ¿verdad? Entonces, la vez que yo vi que lo hizo, recuerdo claramente que acostó a un güey en la cama, tomó un albanene, como por decir ahora lo que llamamos un stencil, ¿no? Y con el dibujo así, se lo puso sobre el pecho, así, y con tinta china y una hoja
fue picando sobre el papel, ¿no? Que era el albanene un poco duro, y fue picando punto por punto como para marcar sus líneas básicas, ¿no? Se lo quitó y siguió marcando. Entonces, básicamente esa sería la primera vez que yo vi algo así como chinga, ¿qué está haciendo? Y eso, ¿no? Yo como con unos 10, 11, 12 años, no recuerdo exactamente. Pero ese sería mi primer contacto con el tatuaje realmente. Porque no era algo fuera de lo común dentro de esos barrios y en ese tipo de gente, ¿no? Pues era como algo que ya se empezaba a gestar desde ese entonces, como algo propio de la banda, ¿no? Sí, una característica. Una característica de la banda, ¿no? De ahí, ¿cuál es tu primer tatuaje que te haces? Sí, pues yo pienso que inconscientemente, después de ver eso y ver a los demás chavos y todo, en la secundaria, en primero de secundaria, yo con 13 años, y otro amigo llevó una tinta y una aguja, y nos empezamos a picar aquí en la mano. Yo me piqué aquí, por cierto, me hice como un corazoncito, y así, ¿no? Igual como yo había visto, y él, yo creo que también lo había visto, porque él se picó solo, y luego yo me piqué solo, así nada más. No, nunca pensamos en que vamos a hacernos un tatuaje ni nada. Creo que parte del ocio, ¿no? También, y solo lo hicimos por gusto. No sé si eso podría ser mi primer tatuaje, pero fue la primera vez que yo sentía así. Que tú sentiste. Ajá. Sí, de hecho era común también, por decir, mi hermana, también, no sé si alguna vez ustedes vieron que la gente como que se cosía con una aguja y se hacía así como figuritas, ¿no? Como cosiéndose la piel sin llegar abajo del pellejo, y se formaba una figurita sin tinta, pero como que era, no sé si por ocio la gente lo hacía comúnmente, ¿no? Sí. De ahí, ¿cómo empiezas ya digamos a tatuar? Sí, digamos, esto fue como a los en el 82, 83 que me di aquí unos piquetes en mi mano, ¿no? Y luego habrán pasado unos 2, 3 años más después, y O sea, saliendo ya, de la secundaria. Sí, porque bueno, la verdad es que en la secundaria nunca fui bueno. Me corrieron de varias secundarias y anduve vagando por varios lugares. Y en ese tiempo pues andaba también en la calle, me gustaba andar de vago y así. Y pues veía más banda, más chavos con esa onda. Y un otro primo que se llama Álvaro, me comentó una vez, me dijo, no, hay un güey de allá de Tetelpan, el pueblo de Tetelpan, rumbo al desierto de los Leones. Si hay un güey allá que tiene una máquina, porque a pesar de que yo sabía que mi primo los hacía y todo, nunca me enseñó su equipo, nunca me dijo nada, ni yo le pregunté ni nada, ¿no? Pero otro primo sí me dijo, aquel güey tiene una maquinita y así, y fuimos a verla, y nos la mostró, y pues como que, sí está chido. Intenté yo hacer una, ¿no? Y con esa sí empecé a rayar a 2, 3, ¿no? Y sobre todo así a mis primos, gente cercana, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando hiciste tu primer tatuaje con esta máquina que fabricaste? Pues era como decir, ay güey, se queda, ¿no? Le piqué y se quedó, ¿no? O sea, no había un criterio propio de imágenes, dibujos, material, nada, ¿no? Solo era simplemente como que esto funciona así y se usa para esto y ya, ¿no? Como escuchar un disco de buena música y ponerse ahí a hacer eso simplemente por ocio, ¿no? Y yo creo que, bueno, de ahí hice varios, ¿no? Y esporádicamente, no es así como que, ya tengo mi máquina y ya voy a ir a tatuar a toda la banda, no, para nada. Con eso agarraba y tatuaba a uno o a otro, que de hecho no existía la palabra tanto como tatuaje, ¿no? Era más como rayar, se decía entre la banda, un rayón, ¿no? Un rayón.
Y así hice varios rayones a la banda y esporádicamente, pero ya como por mediados de los 80s, como yo unos 15, 16 años, empecé a hacer más, ¿no? Así a más gente. Y incluso mi primo Joselo, ya cuando me vio que tenía la maquinita y eso, me dijo, pues a ver, arréglame ¿no? Y traté de arreglarle uno que él se había hecho así a puro punto, ¿no? Traía varios él. Y pues como que el resultado fue bueno y vi como un poco su aprobación de él. Entonces como que siento yo, o ahora lo pienso, que eso fue un entusiasmo para mí, ¿no? Para seguir haciéndolo en más personas. Recuerdo bien la primera vez que tatué a un güey que sí ya lo veo más como que con la intención de tatuar y hacer algo bueno, porque yo ya hacía un stencil, ¿no? En aquel tiempo usábamos los plumones indelebles y pasabas el dibujo, lo pegabas en la piel con jabón y ya se quedaba. Obviamente quedaba al revés, ¿no? Y hice eso y para ese tiempo no recuerdo si ya tenía colores o algo así, pero sí se lo hice. Era un chavo que estaba viviendo en ese tiempo, no sé por qué razón, vivía en mi casa o con mi hermana, así como que lo habían recogido, ¿no? Y yo le dije, no, pues te hago uno, güey, órale, ¿no? Estábamos solos, yo y él. Eso es una buena anécdota, porque yo creo que es algo que recuerdo claramente, porque te digo, ya yo tenía incluso como un poquito de equipo, ¿no? Como cositas ahí para tatuar y lo senté, lo empecé a tatuar y el chavo se me desmayó, ¿no? Por cierto, era un día por la mañana, ¿no? O sea, no había ni desayunado ni nada. Entonces yo me espanté y pues la primera reacción que tuve, pues unas cachetadas, ¿no? Lo agarré a cachetadas y despertó. ¿Y qué pasó, güey? No, pues es que te estabas desmayando, ¿no? Y acá, ¿y qué? No, pues quién sabe, güey. Y ya no le acabé muy chido el tatuaje ni nada. Pero como que es el primer recuerdo que yo tengo ya de sentarme con alguien a hacerlo, no fuera del cotorreo acostumbrado al que había hecho antes esas cosas, ¿no? Entonces yo considero que ese ya sería como un primer intento de hacer un tatuaje, ¿no? Un tatuaje ya por sí mismo, dejar Sí, de ser rayón y convertirse. como elaborado. Ya era un tiburón, por cierto, me acuerdo, ¿no? Que un tiburón, no recuerdo tampoco de dónde sacamos el dibujo ni nada, pero sí recuerdo que era ya un poquito como más los tiburones clásicos de hoy, ¿no? Que ya tienen forma y todo. Sí, de ahí cómo vas evolucionando, hacia dónde caminas. Sí, y pues bueno, esa fue mi etapa de que te digo, yo fracasé en la escuela y me dediqué como a andar para allá y para acá y vagando. En ese tiempo, pues yo desde niño, mi jefe siempre fue muy estricto con nosotros, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, si no querías estudiar, tenías que trabajar, ¿no? Tenías que chingarle porque en la casa hay que aportar y hacen falta cosas y no es como para que estés aquí de vacaciones, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo me tocó trabajar de muchas cosas. Trabajé en la construcción, en la pintura de brocha gorda, en la carpintería, siempre de ayudante, ¿no? En el barniz, ¿no? O sea, todo tipo de trabajos que en aquel tiempo era como que lo que había, ¿no? Como oficios, ayudantes de maestros, incluso de mi jefe o de otros tíos o primos, ¿no? Siempre anduve así. Y así me aventé un buen rato, así que pues, tatuaba esporádicamente y lo hacía solo por gusto, por cotorreo, ¿no? Entonces ya como será en el 87, me volví a apuntar a la secundaria, pero una secundaria ya de trabajadores, ¿no? Ya que era donde ibas por tu propia voluntad a la escuela, ¿no? Ya las personas eran un poco más adultas y ya era como un poco, si querías estudiar ibas, si no, no ibas, ¿no? Incluso era en la tarde, noche, ¿no? Esto estaba allá por Tacubaya, entre Revolución y Viaducto, en la esquina ahí por donde está el cine, estaba el cine Jalisco, ahora está el Borrego Viudo, ¿no? Sí. Entonces toda esa zona. Entonces cuando yo llegué ahí,
pues empecé a conocer a gente diferente, gente nueva, más banda. Y como te repito, pues siempre me llamó la atención todo lo relacionado con el rock, ¿no? Entonces ahí conocí chavos de Santa Fe, de allá de Observatorio, de Tacubaya, ¿no? De La Escandón, de Tacuba, mucha banda lacrilla, ¿no? Que andaba ahí por Tacubaya en aquellos tiempos, finales de los 80s. Entonces ahí conocí, en mi salón iba un cuate que se llama Juan Manuel. Él es de la CP de Tacubaya, le dicen el Cuco, ¿no? Me junté mucho con él y con otro amigo del Cuernito que se llama Gil. Entre los tres, pues nos empezamos a juntar. Éramos varios, pero básicamente nosotros tres nos empezamos a juntar mucho y a cotorrear los fines de semana y que vámonos para allá y vámonos para acá. Pues en ese tiempo estaba el mero cotorreo lacra, ¿no? En la ciudad, así. Y entonces varias veces me tocó quedarme ahí en Tacubaya. Él es de la CP de Tacubaya, la que está sobre Periférico, ¿no? Arriba de Becerra, a un ladito. Entonces, pues el tatuaje siempre yo lo vi como algo que en ese tiempo era como algo que no tenías que estar ostentando que tú lo hacías, ¿no? Como no tenías que decir, yo soy tatuador o yo lo hago, o así. La misma gente preguntaba, ¿no? La misma gente te decía, ¿y eso qué, güey? ¿Tú sabes hacerlo? Pues tengo una máquina, hazme uno. No necesitabas más, ¿no? Más que decir que tengo la maquinita. Y ahí mismo se armaba, ¿no? Porque estamos hablando de las máquinas hechizas. Entonces ahí armaba mi máquina, tinta china y entonces pues con eso fue primero y segundo y tercer año ya se hizo más constante, ¿no? Entonces muchas veces ya era de que el fin de semana llegaba yo ahí, íbamos a la escuela, salíamos de la escuela a las 10, nos íbamos allá a la CP, se juntaba la bandita y no faltaba el que decía, pues a mí, güey, y otra vez toda la noche y al otro día pues sigo yo y así, ¿no? Entonces en cierta manera ese tiempo era como te repito, el tiempo de la bandita que era la crosa, ¿no? Entonces se juntaban para hacer maldades, ¿no? Y pues ahí estaba yo, queriendo o no, pues ahí me tocó estar y pues de alguna manera esto de rayar a la banda y todo, pues me mantuvo con cierta distancia, ¿no? Porque no del todo, pero sí con cierta distancia de tener que estar en esta situación, porque normalmente me quedaba yo ahí, ¿no? Tatuando por las noches y ya, o sea, era como hacerlo y continuar toda la noche y al otro día otro y así. Y con el tiempo, pues los mismos, la misma gente, pues como que se iba corriendo la voz, ¿no? Como que diciendo, no, que ahí hay un güey que tatúa o raya, ¿no? Y que vamos a verlo, te iban a buscar y era un poco como necesidad, ¿no? De la gente. Entonces bastaba con que alguien tuviera eso, supiera cómo usarla más o menos y presta, ¿no? Toda la noche. Entonces ahí yo ya empecé a hacerlo más seguido, ¿no? Empecé los fines de semana y ya luego hasta entre semana íbamos. Luego nos solicitaban en otras colonias, ¿no? O otras bandas, ¿no? Recuerdo mucho, también para mí era muy divertido y muy entretenido hacerlo. Así que no me daba ni pesar ni nada y nunca cruzó por mi mente que, ay, págame, ¿no? Ya te tatué, págame o haz esto. No, nada, para nada, ¿no? Era por simple diversión y todo. Entonces me recuerdo mucho que ahí había un güey que le decían el Pocholo, que pues era la lacra de ahí de la CP. De hecho no sé si ahí nació, ahí creció, pero ahí se juntaba. Y el güey venía de la cárcel, era un expresidiario, pero de esos güeyes, carne de presidio, ¿no? Lleno de rayones por todo su cuerpo. Traía una serpiente en toda la pierna que se le enrollaba todo bien machín, toda la pierna. Y la traía inconclusa, ¿no? Y traía unos por acá, así. Todos estaban inconclusos y los que estaban terminados, pues como que ya les faltaba un retoque, ¿no? Entonces,
con él fue básicamente con quien yo agarré a tatuarlo así por horas y horas y horas. Recuerdo mucho una vez que el güey estaba, pues era como eran todos en ese tiempo, ¿no? Súper drogo, súper pedo y les encantaban ahora sí que de todo, ¿no? Y el güey se quedaba dormido, yo tatuándolo y lo sentábamos en un sillón de esos que tenían los pinches taburetes acá. Y ponía su mano el güey ahí y yo lo estaba tatuando en este lugar, siempre yo sentado acá y tatuándolo. Y el güey se quedaba dormido, ¿no? Y luego ya yo creo que en su loquera, en su peda durmiendo pues sentía como comezón y le hacía al güey así, ¿no? Entonces, chale, este güey, qué pedo, ¿no? Pues amarramos su mano, ¿no? Le amarramos la mano al otro lado y ya pues podía tatuarlo, pero movía no, pues le amarramos las dos y él durmiendo, ¿no? Y luego le decía, no, güey, es que te amarraron. Sí, ya está bien, dice, porque luego yo no me concentro. Dice, no hay pedo, usted amárreme, pero termíneme mis tatuajes, ¿no? Y pues ahorita eso yo lo veo, volteo para atrás y pienso eso. Y pues yo ahorita se podría considerar un abuso, ¿no? Hacer con alguien eso, ¿no? Pero en ese tiempo no razonábamos esa situación porque no existía, ¿no? O sea, lo que había en la calle era gente dura, gente que había vivido situaciones difíciles toda su vida, por lo tanto eso no era para nada para ellos ofensivo, ni mucho menos. Entonces era como, pues lo que era el tatuaje en ese tiempo, ¿no? Para gente de la calle, gente delincuente o lo que sea, no se reparaba en eso, pero pues así era en ese tiempo, ¿no? Sí, de ahí como ya de la CP, ¿hacia dónde te lleva el tatuaje? Porque sí, ahí terminaste la escuela, ¿no? Sí, ahí sí, precisamente pues te digo, me junté con toda esa bandita y pues de alguna manera pues yo podría considerar que el tatuaje me desvió más que nada, más que llevarme a un lugar, me desvió del mal camino, diríamos, ¿no? Porque a lo mejor no era tan malo, pero sí mucha banda de esa generación terminó mal. No mis amigos con los que te platiqué antes, porque ellos hicieron su vida y todos, pero sí mucha banda de la que se juntaba en ese tiempo, pues terminó mal, ¿no? Y de alguna manera yo al estar en eso, pues como que pude evitar ese camino, ¿no? No fue mi elección, no fue que yo me lo propusiera, simplemente así se dieron las cosas. Y ahí fueron 3 años que yo terminé la secundaria, por cierto, la terminé fácil y muy bien, ¿no? Con muy buenas calificaciones y siempre se me hizo fácil el estudiar porque ya era por mi voluntad, ¿no? Ya no era como cuando iba a la secundaria diurna donde los maestros te obligan y eso, sino que lo hice por gusto. Entonces ahí mismo me apunté en la prepa 4, ¿no? Que está un poquito más arriba y ahí estuve yendo como 1 año. Pero un poco dejé de ir a la CP, también porque dejé de ver un poco a esos amigos y juntarme ahí, ¿no? Ya, o sea, sí llegué a tatuar todavía banda maciza de ahí, de Becerra, de Santa Fe, del Cuernito, de varios lugares, pero ya no tenía que estar ahí, ¿no? Entonces me empecé a mover en otros lados y ahí mismo en la secundaria, pues como era banda rockera, empezó un poco más como el punk, a finales de los 80s empezó a destapar un poco más ese pedo y fue algo que me gustó a mí. Entonces, en ese tiempo llegué a ir al museo al Chopo, ¿no? Al Tianguis del Chopo. ¿Cuándo estaba en el museo? Fui la primera vez que estuvo en lo que es hoy el museo. Ahí fue la primera vez que yo lo conocí. Lo conocí por el hermano de mi cuñado. Y por cierto, recuerdo que nos fuimos en patines desde San Ángel, todo Insurgentes hasta el Metro Revolución, ¿no? Yo como con unos 13, 14 años, yo creo, y conocí ese tianguis, ¿no? El que estaba en el museo, el cual se me hizo, ay, güey, bien chingón. Incluso ahí no había como venta, era intercambio, ¿no? Era el trueque, ¿no? Y pues sí me gustó mucho y me llamó la atención, pero no volví a ir hasta que estaba ya en La Raza. Ahí no tatuaban. En La Raza yo no llegué a ver a la gente tatuando. A lo mejor sí lo llegaron a hacer ahí detrás de los carros y eso, porque era lo común, ¿no?
que la banda traía una máquina y a cualquiera rayaba en la esquina, en la banqueta, en cualquier lugar, pero no era un lugar propio de tatuajes, ¿no? Pero ya en ese tiempo, pues más bien fui con mis amigos de la secundaria, fuimos allá a la raza y pues me gustó mucho, ¿no? También, y para ese tiempo, pues ya duró poco ahí en la raza, ¿no? El tianguis por tantos pleitos que había cada 8 días y se movió para donde está hoy, ¿no? Que es en Buenavista. Entonces ya una vez que empecé a ir a Buenavista, yo me salí de la prepa, ya no me latió el método de aprendizaje y cómo eran con los alumnos, los maestros y todo eso, no me agradó mucho y ya no fui. Pero nunca dejé de estudiar, ¿no? O sea, me considero más autodidacta que nada, ¿no? Pero en ese tiempo, siguiendo yendo al Chopo, pues conocí más gente, ¿no? Y ahí fue donde sí ya como que empecé a ver más como de tatuaje, ¿no? Empecé a ver otros güeyes que tatuaban ahí sí tatuaban, ¿no? En el espacio punk. E incluso recuerdo una vez al Anti, un tatuador ahora es tatuador también, ¿no? Que estaba tatuando a otro güey, pero él sí lo estaba tatuando en un puesto así al aire libre y todos viendo, ¿no? Entonces, pues era como ver y ya. No existía esa onda como de que ver para aprender ni nada. O sea, era como que lo que estaba pasando y si algo te servía lo adoptabas o no, y ya, ¿no? Pero en ese tiempo más bien lo que estaba pasando era que estaban surgiendo ya dibujos, ¿no? Ya diseños en este caso de los fanzines, ¿no? De las revistas, las portadas de los discos, ¿no? Las revistas de bikers, las revistas de skates, ¿no? Ya empezaban a salir las patinetas, la manita de las patinetas, todos ese tipo de diseños ya empezaban a circular alrededor de ese tipo de banda, ¿no? Que era ya más como banda punk y todo. Antes que eso, los diseños, los dibujos y todo eso, pues se sacaban de donde fuera, ¿no? No había, o al menos a mí no me tocó, en los 80s no me tocó como catálogos o nada de eso, ¿no? Era como que, oye, güey, quiero un pinche dibujo, ¿no? Pues sí, ¿qué quieres? Una sirena. Puta, a veces en los mismos cuadernos de texto, en los cuadernos de la escuela y eso, buscábamos imágenes en los libros de historia, ¿no? Tratar de encontrar más o menos el diseño que la gente quería, ¿no? Entonces ahí básicamente en el Chopo fue donde yo ya empecé a ver más, aunque también yo ya había visto en Tepito, ¿no? Yo fui a Tepito muchas veces por los tenis, ¿no? los Converse solo los encontrabas ahí, ¿no? Querías un pantalón de mezclilla, un Levi's o así, tenías que ir a comprarlo allá porque era en ese tiempo era Fayuca o no sé qué chingadas era, pero así fue, ¿no? ¿En Tepito de quién te acuerdas? Pero en Tepito recuerdo mucho en Aztecas, platicando aquí con el Chin y todo, pues al parecer eran los caracoles, ¿no? Los que se ponían ahí en Aztecas, que tampoco era un puesto, sino eran la misma banqueta, sentado en una silla y el otro güey parado y ahí lo estaba tatuando. Entonces se acercaba a uno como espectador a querer ver y lo primero que te decían es qué quieres, ¿no? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué te vas a hacer? ¿O qué no? Pues nada más quiero ver, ¿no? Pues aquí no se puede ver, camínale, ¿no? Normalmente te ofrecían droga, te ofrecían juguetes eróticos, ¿no? Y si no comprabas, pues camínale, ¿no? Entonces tampoco era como algo que yo quisiera mucho ver o así, porque pues, sabes que no hay forma, ¿no? Simplemente y te mueves como es, ¿no? Pero en el Chopo sí ya se veía un poquito más, ¿no? Sí, ya estaba un poco más abierto. Sí, un poco más abierto y la banda no era tan dura como los de Tepito, ¿no? Entonces éramos jóvenes del mismo forje y todo y pues como que tampoco había necesidad de hablar ni nada, simplemente observar y lo poquito que se veía, ¿no? Entonces ahí fue donde yo, una vez que salí de la secundaria, pues como te digo, me metí a la prepa y anduve por ahí, me salí de la prepa y empecé como a viajar, ¿no?
un poquito desde niño. De hecho, desde antes, ya me gustaba el hecho de irme de vacaciones sin dinero, ¿no? Teníamos con los amigos que te comento de Tacubaya, teníamos como ya el de que llegaban las vacaciones de verano y el último día ya traíamos hasta nuestras mochilas y sleeping, ¿no? Y nos íbamos así de viaje. Yo sabía que se podía viajar en lo que hoy se llama La Bestia, ¿no? Que eran los trenes de carga gratis, ¿no? Y en todo caso el tren de pasajeros era súper barato también, ¿no? Y también podíamos pedir ray o no sé si fue suerte o eso, pero nunca nos pasó nada. Entonces de esa manera yo empecé a moverme. Recuerdo, por decir mucho, la primera vez que fui a Monterrey fue como en el 89 o 90, yo creo, que hubo un evento allá que se llamó 2 días de colectividad y que era para punks. Era un movimiento de punks que la gente de Monterrey tuvo no sé si la suerte o la desdicha de poner en su cartel, en su flyer, poner comida y hospedaje gratis para foráneos, ¿no? Entonces, pues yo vi eso, lo vi en el Chopo y le dije a mi amigo, a Gil, y le digo, vamos, güey. Dice, pues vamos. Y nos fuimos, pero nos fuimos como 15 días antes del evento, ¿no? Y anduvimos viajando por todo México. Solo tomamos el tren hacia el norte, ¿no? El tren de carga. Y pasamos por el que llegamos a la frontera ya para Piedras Negras. Nos quedábamos lo mismo en la estación de tren que arriba de los trenes a dormir, o que en una estación de autobuses. En algunas veces llegábamos a un albergue de esos del CREA que cobraban muy barato por quedarse ahí para estudiantes. Y así anduvimos viajando, total que llegamos como unos 3-4 días antes a Monterrey, antes de que empezara el evento. Y yo me encontré ahí a un amigo que todavía seguimos siendo amigos, se llama Lucio. De hecho él es perforador, creo que perfora en el estudio de César. Y y lo vimos hablando por teléfono en una cabina de teléfono. Y yo le dije, oye, güey, ¿no conoces aquí a alguien de la banda? Es que venimos por este evento, ¿no? Y se nos queda viendo y dice, no mames, güey, mi hermano es Américo. Y Américo era el vocalista de un grupo de punk de Monterrey que se llamaba Derechos Humanos. Por cierto, ya murió el valedor, en paz descanse. Y y así sin más ni más nos llevó a su casa. Dice, vénganse, güey, acá está la banda, ¿no? Y nos llevó a una vecindad en el centro de Monterrey que fue muy famosa. Y yo creo que es es como el Chopo de Monterrey, ¿no? Ahí estaba, el día que llegamos estaba toda la banda ahí. La banda de Monterrey, más que punks, eran más como hardcoreeros, metaleros acá, greñudos y rudos, ¿no? Entonces, y bien pedos, ¿no? Entonces, pues rápido hicimos amistad, ¿no? Con todos y nos quedamos a vivir ahí en la vecindad. No tenías ni que pedir permiso ni nada, era como un ocupa, ¿no? Y recuerdo mucho que dijeron esos güeyes, oye, güey, ¿y crees que venga banda? Le digo, puta, güey, van a venir todos, güey. No tienes idea cuánta gente va a venir, porque todos estaban diciendo que iba a haber comida y hospedaje gratis, güey. Y ahí te viene, ¿no? Un chingo de chilangos. Y esos estaban hasta nerviosos, ¿no? Y bueno, comento todo esto porque ahí fue donde conocí por primera vez a Gijoyes. Gijoyes, tatuador de Monterrey, ¿no? Y ese mismo día conocí a César, ¿no? Y ellos, fue raro, loco, no sé cómo se daba, pero en cierto momento yo ya estaba tatuando ahí, en la vecindad, en la azotea, así al aire libre, todos chupando y comiendo, unos durmiendo por ahí, otros tirados en los cuartos, como sea, pero yo ya estaba ahí, ¿no? Entonces cuando Gijoyes me vio, dijo, ay, güey, qué pedo, yo también tengo una máquina y también hago esto. Y cuando vi a César, pues lo mismo, ¿no? Entonces de ahí nos hicimos amigos, ¿no? Y ya empezó como otra onda, porque ellos, por vivir en la frontera y todo eso, pues como que empezaron a tener mayor
disponibilidad de cosas, ¿no? Y hablaban con a la Spalding y les mandaban material. Bueno, ya después de eso, ¿no? Ya estamos hablando como 92, 93. Pero así se daban las cosas, ¿no? Entonces yo empecé a tatuar ahí y luego ya más banda. Cuando llegan los mexicanos, los chilangos, pues vieron que sí, realmente era muchísima gente la que venía a su evento, ¿no? Se llenó por completo, fue 2 días de colectividad, que era muy buena onda, muy entre todos, comiendo del mismo plato y compartir ideas, borracheras, lo que fuera, ¿no? Pero sí, digo que fue algo que a mí me marcó en particular, ¿no? Empecé a tatuar ahí. Y precisamente alrededor de ese tiempo, como a finales de los 80s, principios de los 90s, fue que yo empecé a moverme más, ¿no? Ahí, después de ese evento, hubo otro en Querétaro, creo que en Guadalajara, o sea que se empezó a mover así la banda, ¿no? Para varios lados, y siempre era lo mismo para mí, ¿no? Yo me iba y sin dinero, sin nada, y por allá cotorreábamos y así. Después, ya, como yo ya no iba a la prepa, pues empecé a moverme más. Ahí en ese tiempo conocí a Edith, a mi esposa. Empezamos a viajar juntos como amigos todavía. Teníamos otro amigo que se llamaba El Esclavo, que también ya murió. Con él hicimos un viaje hasta Mexicali en tren, ¿no? Igual en tren, en ray, en tren de carga, en ratos en autobús, puebleando, ¿no? Nos fuimos puebleando. Y recuerdo una ocasión que en Hermosillo, sí, en Sonora, en Hermosillo, había una banda de allá. Casi en ese tiempo no había correo como de hoy, pero sí había correo ordinario, ¿no? Que era el que usábamos, sobre todo para intercambiar discos, fanzines, playeras, cassettes de música, ¿no? Y así hicimos contactos por varios lados, ¿no? Y en Hermosillo había una banda que se llamaban Los Humaniquís, ¿no? Entonces, yo en ese momento ellos me preguntaron, porque yo tenía como 1, 2, 3 tatuajitos, y me preguntaban, ¿tú los haces? ¿Sabes hacerlo? No, Simón, no, pues hazme uno, ¿no? Y así fue siempre, ¿no? Llegábamos a un lugar y, no, pues a ver, ráyame. Yo órale. De esto puede dar testimonio y para saber que es cierto. El ruso Piercing, de Hermosillo, Sonora, años después, platicando de eso, salió que él estuvo en ese grupo, ¿no? Que él era más chavo todavía en ese tiempo, pero él recordaba a mí y a los con los que yo iba, que en este caso era Edith y El Esclavo, ¿no? Y le dije, órale, tú estabas ahí, ¿no, Simón? Y así fue, güey, ¿no? Llegamos en ese tiempo hasta Mexicali, donde también conocimos otro güey. Y esto era en los tatuajes muy común, ¿no? Que de repente decían, no, pues a ver, ráyame, güey, ven, vamos a mi casa, ¿eh? Y ya en su casa se ponían pedos, o luego los corría su mamá, nos corría todos juntos, ¿no? Órale, hijos, ¿qué hacen aquí, no? ¿Y qué están haciendo? No, sácanse, y pum. Pero ahí en Mexicali nos pasó de que fuimos a tatuar, fui a tatuar a un güey, y fuimos a su casa, y ya en su casa empezó a sacar su loquera el güey. No, pues era un güey bien pinche loco, ¿no? Satánico. Tenía su cuarto pintado de rojo, así como escurriendo de sangre. Y ahí lo iba a tatuar y todo oscuro. Y no, pues se puso bien loco, ¿no? Bien intenso que fue la situación. Y ya, como que era, pues, de alguna manera siempre salimos ilesos de esas situaciones, ¿no? Pero era la forma como se desenvolvía el tatuaje, que era de aquel tiempo, o al menos para mí, ¿no? No tenía como intención de nada, solo lo quería hacer por gusto, y así lo hice por mucho tiempo y en muchos lugares, ¿no? Después de ese tiempo regreso a la ciudad, empezamos a viajar un poquito más, y así me tocó, por ejemplo, en Aguascalientes, una época donde
varios chavos de allá, una banda que se llamaban los Pistol Floyd, que eran varios, ahí se juntaban de rockeros y punks y todo, era como el mismo cotorreo, y se juntaban en una zona que le llamaban el Pariam, donde el centro de la ciudad, donde pues se podía estar bastante a gusto, además de pues, de estar cotorreando ahí. Muchas veces estábamos hasta tomando y acá, y la policía nunca nos molestó para nada, ¿no? Entonces, entre nuestras ideas de locura y las de ellos, decidieron tomar algunas casas ocupadas, ¿no? Para vivir, para ensayar, para hacer actividades culturales y eso. Y entonces, en una de esas, pues, yo también me metí ahí a tatuar, ¿no? Tatuaba a los cholos en ese tiempo, ¿no? También recuerdo una ocasión muy, muy clara ahí en Aguascalientes, donde con toda la banda de ahí de los Pistol Floyd decidieron hacer como un tianguis como el Chopo, ¿no? Entonces un sábado, afuera de la casa de Armando, estaban unas palmeras grandes que eran las que hacían sombrita. Sacaron sus cosas ellos mismos, ¿no? Y pusieron que cassettes, que discos, y tenían un cuartito donde ensayaban, y allá adentro estaban ensayando con una cortina en la calle, ¿no? Y ahí yo me puse a tatuar. La verdad no recuerdo a quién tatué ni nada, pero yo me puse ahí con mi maquinita, igual parado ahí en la calle tatuando, y fue como un chopito, ¿no? Que hubo una vez. Y resultó, no sé por qué no habrá seguido ni nada. También eran cuestiones esporádicas las que estábamos ahí, ¿no? Fines de semana o de paso, pues normalmente era el camino al norte, ¿no? Entonces, con esa bandita se dio mucho, porque como tenían casas ocupadas o rentadas donde vivía la banda, ahí llegaban los cholos a preguntar por mí, ¿no? ¿No está el que raya? ¿No está aquel güey? Y acá, no, pues sí. Y algunas veces pues, los pasaba y los trataba ahí, pero pues si algo tienen los cholos y se caracterizan desde aquel entonces, era por su vida loca, ¿no? Entonces eran súper locos. Y los punks nos espantábamos, ¿no? De verlos cómo se ponían hasta el culo y querían madrear a medio mundo y no tenían respeto de nada, ¿no? Entonces era la forma en cómo se manejaba ese tiempo, y ahí fue donde empecé a hacer más, ¿no? Y incluso diría yo como que a tener clientes, ¿no? Porque iban y me buscaban. Entonces, de alguna manera me dejaban cierta retribución, más como por agradecimiento que por pago, ¿no? Sí. Órale, ahí le va, ¿no? Para que se aliviane. Sabían que éramos pobres, ¿no? Que no teníamos muchas veces ni para comer en la casa y eso. Nos llevaban comida, nos dejaban cosas, ¿no? O luego me invitaban a comer al mercado, así. Entonces, de alguna manera diría yo que ahí fue básicamente donde empezó a ser para mí como una manera de vivir. Pues sí, ya un modos vivendi, no del todo, pero sí que me ayudaba en cierta forma, ¿no? O me evitaba la pena de andar pidiendo en la calle, por ejemplo, ¿no? Que sí lo hacía y sin ningún problema, pero para mí resultó mejor estar ahí con la banda, estar tatuándolos y de alguna manera ir avanzando un poquito en lo que yo ya empezaba a considerar como algo que me seguía agradando, y pues que no estaba tan mal, ¿no? Entonces yo creo que más o menos en esa época fue cuando empecé a hacerlo más continuamente, ya con catálogos. Y aquí empiezas tú ya a visualizar el tatuaje de una manera diferente, o lo sigues viendo como cuando estabas con tu primo y... Pues para mí era igual, ¿no? Porque, o sea, era simplemente que lo hacía porque tenía el equipo, bueno, ni era equipo, las herramientas y las ganas, ¿no? O sea, y la disposición sobre todo, ¿no? Porque, pues, siempre a cualquier lugar que fui, en donde quiera que estaba, siempre había gente con tatuajes, ¿no? Siempre había, incluso en el mismo tren, ¿no? Los vagos que andábamos ahí, todos traían tatuajes, o uno que otro traía por ahí. Y siempre era tratando de adentrar un poco en eso, siempre era la misma plática. No, me lo hizo un güey en una vecindad de Zacatecas, ¿no?
porque el güey encontró una máquina y con esa me tatuó y chido. Otros decían, no, pues me lo hice en prisión o X, ¿no? Pero seguía siendo igual, o sea, era como un pasatiempo, ¿no? Como algo de ocio. Algo de ocio, sí, que le gustaba a la gente, y el que tuviera la forma de tener una máquina, pues podría hacerlo, ¿no? Muchas veces sin los más mínimos conocimientos de dibujo, ¿no? Pero creo yo que en ese tiempo, pues, de alguna manera se me daba, ¿no? Porque no estaba tan mal lo que estaba haciendo, o sea, no quedaba tan mal. Tampoco nunca logré manejar bien esa máquina, ¿no? Ni dominarla completamente, pero de alguna manera era mejor que lo que traían abajo o a un lado, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que me hizo seguir un poco con eso, ¿no? Y ya de ahí, del estar viajando y el empezar a entender al tatuaje como una herramienta que te facilitaba la vida, ¿a dónde llegas o por qué te estableces en algún lugar? Sí, en ese tiempo de personajes, te digo, yo viajaba con Edith, con el Esclavo, pero también en el Chopo formamos una bandita, se puede decir, que nos diferenciábamos mucho de los demás, porque nosotros no estábamos como en el pleito que estaban todos, ¿no? Porque en ese tiempo en el Chopo siempre existió el pedo de que los PND contra los mierdas punks, o los PND contra los del Molino, y siempre había putazos, ¿no? Cada 8 días eran unas pinches peleas ahí, batallas campales de locos, ¿no? Y nosotros siempre nos íbamos hacia un lado. Entonces en esa banda, haciendo ese tipo de recuento, pues empezó a juntar varios que hoy son tatuadores o que lo fueron, ¿no? Ahí estaba el Chacal, ¿no? Estaba el Vampiro, estaba el Calus, el Gabacho. Pues éramos un chingo de banda, pero de diferentes colonias todos, ¿no? Muy diversos. Pero lo único que teníamos en común es que nos gustaba estar en la esquina tomando cerveza sin meternos en pedo con los PND, con los mierdas o con los del Molino, ¿no? Que eran los que realmente eran unas bandas grandes y tenían los conflictos chonchos entre ellos, ¿no? Entonces, a mí eso me dio como para ver un poquito más claro el tatuaje. Pero yo obviamente ya después de haber caminado un poco por el país, ¿no? Ya de haberme movido hasta el norte, de haber viajado un poco por diferentes zonas, diferentes lugares, ver diferentes culturas, diferentes cosas. Estuve haciendo eso por mucho tiempo, o varios años, y en una de esas regreso al DF, y por la Lagunilla el Chacal ya estaba tatuando, ¿no? Yo cuando lo conocí no tatuaba. Cuando era morro, tenía como 16 años o menos tal vez, y yo tampoco pues tenía 1 o 2 años más que él, ¿no? Y cuando regreso a la Lagunilla y veo que tiene un puesto, ¿no? Está vendiendo tintas, están usando agujas de Shakira, están usando más material, tienen catálogos, ¿no? Tienen catálogos a color, ya un poco más parecido a lo que se vio antes en Tepito, ¿no? Y pues es ahí donde me empiezo como a acercar un poquito más a ellos, y también me doy cuenta que ya lo llevaron un poco más lejos, ¿no? Más hacia una, ¿cómo será esto? Pues estaban haciendo una organización, ¿no? Estaban teniendo pláticas de salubridad, estaban cuidando otros aspectos que nunca se habían tomado en cuenta en el tipo de tatuaje que yo practicaba, o yo hacía, o yo me desenvolvía, ¿no? Entonces ahí como que surge un poquito más la onda, ¿no? Porque para ese tiempo yo también, mi forma de sobrevivir y todo eso era vendiendo en el metro, o sea, éramos vendedores ambulantes, ¿no? Por cierto, en el metro de Etiopía, ¿no? Hay banda que sigo viendo y seguimos cotorreando de ahí. Y ahí, pues, en ese tiempo, esa bandita que te digo que nos juntábamos a cotorrear en el Chopo, también nos juntábamos en Etiopía, ¿no?
Ah, también se juntaban punks ahí, ¿verdad? Yo era el que tenía ahí, mi hermana era la que nos daba trabajo a nosotros. Nos ponía a vender chocolates, vendíamos chocolate americano de a peso, y ahí trabajó César, trabajó Chacal, trabajó el Esclavo, el Tiger, un chingo de bandita que muchos ahí siguen trabajando, y nos juntábamos, ¿no? A cotorrear ahí también los fines de semana y así, como que era otro punto, como era el punto también el de la glorieta, ¿no? Del Metro Insurgentes. Ya se empezó a diversificar del Chopo la banda, ya no era solo ahí, sino en varios puntos de la Ciudad de México, aquí en el centro de Coyoacán, ¿no? Fue la época, yo creo que diría yo, de mayor tolerancia en México. No sé si estratégicamente o políticamente, pero era el tiempo en que la banda cotorreaba sin ningún problema en la calle, ¿no? Y a partir de ese momento yo ya empecé más como a tomar un poquito más en serio toda esa situación, ¿no? Y incluso ya algunos güeyes estaban como mejorando las máquinas, ¿no? Ya la máquina hechiza. Esto es también muy claro para mí. Esa es una máquina hechiza, ¿no? Últimamente le llaman máquina canera, pero yo no le podría llamar máquina canera porque nunca estuve en la cárcel, ¿no? O sea, yo no aprendí a usarla en la cárcel, no aprendí a vivir de eso en la cárcel ni nada, ¿no? Para mí sigue siendo una máquina hechiza, que era el clásico motorcito y la pluma y la hoja, la cuerda de guitarra, ¿no? Pero la banda ya las empezó a modificar, ¿no? Para ese tiempo ya también salió el Abel, el Abel del Rosario, que él hacía la misma máquina hechiza, pero con una estructura diferente. Y pues no sé si sería justo o no, pero para mí yo fue los primeros tubos que vi, ¿no? Tubos que ya se podían lavar y incluso se desinfectaban en cloro, ¿no? En agua con cloro o alcohol. Pero era como un tubo que él mismo había acondicionado con una punta ya más delgadita y le podías cambiar las agujas y todo eso, ¿no? Y seguía siendo la misma máquina, pero ya su ingenio le permitió modificarla un poco. Incluso ya podías usar como las Magnum, ¿no? Antes que eso, en los tubos para la línea, pues tenías que conseguir esos lapiceros Stanley, que eran la punta muy fina, que eran carísimos esos pinches lapiceros, pero se podían conseguir en los mercados de chácharas, y lo cortabas y con eso era tu tubo, ¿no? Y lo podías hasta reciclar, ¿no? Pero el ingenio de las personas empezó a aflorar, ¿no? Dadas las carestías, ¿no? Las necesidades de la banda, pues empezó a aflorar un poco la creatividad, el ingenio de algunas personas, y empezaron incluso a vender pinturas, ¿no? Vendían la que fue la tinta china, ya le ponían unos polvitos acá, que vegetales, creo que eran de los tamales, ¿no? Pero hacía espesar un poco la tinta y hacía creer que era mejor, ¿no? Aunque era ilusión, pero ya la banda empezó a optar más por eso, ¿no? Por esa tinta, sí. Entonces ahí es donde yo ya me empiezo como a meter un poco más. Tampoco fue como mi modus vivendi, porque yo siempre hice otras cosas para sobrevivir, ¿no? Porque, pues yo creo, mi mente ha de haber dicho, no, me voy a morir de hambre si me dedico a hacer eso, ¿no? Pues está todo puro marihuano, ¿qué me van a estar pagando, no? Si luego yo tenía que comprar las cervezas para que se dejaran tatuar, ¿no? Entonces, no era como que, ay, güey, ahora sí ya, ¿no? Entonces, era lo mismo, solo que ya empezaba a mejorar un poco las condiciones, ¿no? De trabajo. Las técnicas. Y la técnica mejoró un poco debido a las herramientas que empezaron a facilitar el trabajo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo los tatuajes no pudimos desarrollar una técnica como la que se desarrolló en Los Ángeles con la máquina hechiza, debido a que aquí era otro tipo de dibujo, ¿no? Otro tipo de diseños. Por ejemplo, a mí me tocó hacer y ver a otros amigos hacer tatuajes tribales con una sola aguja, ¿no? Con la de cuerda de guitarra. Entonces, hacer esto con una cuerda de guitarra era una masacre, ¿no?
Horas. y Muchas horas y sangre y hoyos quedaban ahí, ¿no? Las cuerdas se enchatan muy fácilmente. Después de estar picando tanto tiempo, ya esto estaba hasta jalando la piel para afuera, ¿no? Entonces, una vez que entran las máquinas con que puedes usar tinta, agujas Magnum y todo eso, pues yo ya me doy cuenta que eso es lo más correcto, ¿no? Y a pesar de que yo seguía con el negocio de vender cosas y todo eso, me atreví, como vi que ya estaban tatuando en La Lagunilla, estaban tatuando ya en Tepito más abiertamente, ya más con puestos establecidos, así, no locales, pero sí puestos tubulares, cubiertos. Sí, pues, ya escondidos, ya el sí, puesto ya, era de tatuaje. Sí. Y me animé a tatuar en el tianguis también, ¿no? ¿En cuál tianguis? Entonces, para ese tiempo, mis jefes se habían ido a vivir allá por Chalco, en un pueblo que está al lado de Mixquic, ¿no? Se llama Tezompa. Entonces a mí me quedaba muy de paso y muy cerca el tianguis de San Lorenzo. Como yo ya lo había visitado varias veces antes, pues ahí había de todo, ¿no? Se vendía de todo, había mucha gente. Como que fue el tiempo del esplendor de los tianguis, ¿no? Donde la gente ahí conseguía lo que quería. Y me fui a poner allá. Para ese tiempo, cuando yo llegué ahí, la neta no recuerdo exactamente, pero como yo haber sido 92, 93, había unos tatuadores ahí, que era el Yoyo, el Diablo, ¿El Diablo de Amón? el Diablo, el otro güey, ¿cómo se llama? ¿Siriaca? Siriaca, creo que Siriaca llegó un poco después, pero había varios tatuadores ahí, ¿no? Y el Rolo, que era bueno en aquel tiempo, él hacía hasta retratos, ¿no? Ya dominaba la técnica bien, la técnica de la máquina hechicita, ¿no? Y había pocos tatuadores en ese tiempo. Llegué yo, me empezó a ir súper bien ahí los fines de semana. Ese tianguis se ponía sábado y domingo. Así que yo tatuaba los 2 días ahí. Pero pues había gente, había gente que quería. Entonces ya para ese tiempo pues ya la gente pagaba, ¿no? Ya era un trato ya con el cliente. ¿Cuánto por no? Pues tanto, pásale, pum. Más chico, más grande. ¿Recuerdas cuánto fue el primer tatuaje que hubo? La verdad no, pero me iba bien. O sea, no era como que me estaba hinchando de dinero, pero sí tenía para regresar a casa en taxi, por ejemplo, ¿no? Sí te iba mejor que trabajando en otra cosa. Y nunca, no me iba igual que vendiendo, porque vendiendo en ese tiempo era dinero fácil, porque te ponías afuera del metro y en un día sacabas lo de una semana trabajando en la fábrica, ¿no? Uh-huh. Pero pues también era algo que me gustaba, ¿no? Entonces lo hacía con gusto y lo hacía por lo que fuera, no era tanto como la importancia, ¿no? Entonces ahí mismo empezó a llegar más banda. Ahí llegó el Botas, no el Botas, no, el Muerto, el Chavito, llegaron juntos, de hecho, y eran los brujos. Sí, los brujos muertos se llamaban, y ellos llegaban, me acuerdo que el Muerto llegaba con una bata de liste, y pues decías como que, estos güeyes traen otro pedo, ¿no? Y ya te hablaban de higiene, por ejemplo, ¿no? Chingada, ¿qué es eso, no? Y sí, de alguna manera fueron cosas que se fueron enriqueciendo con aportaciones de diferentes personas, y inconscientemente cada quien con su forma de ver las cosas fue aportando poquito y se fue creciendo, ¿no? Entonces, para ese tiempo, pues también ya empezaron un poco con las organizaciones que tenían en La Lagunilla, ¿no? Y con los de Tepito, y empezaron a juntarse a hacer exposiciones, ¿no? De tatuaje. Cosas que pues para mí eran como que desconocidas completamente, pero a las cuales me adapté muy pronto y muy fácil debido a la amistad y al círculo que ya había creado desde muchos años atrás en el Chopo, ¿no? ¿Cuál fue tu primer expo que fuiste? Pues sin duda la de aquí de la Ciudad de México, que hicieron ya en el Monumento a la Revolución, ¿no?
como en el 94 me parece. ¿Cuándo vino Vázquez? Parece que sí, fue cuando vinieron ellos, ahí por el Monumento de la Revolución. Sí, era un poco difícil ubicar porque en ese tiempo la empezaron a hacer año con año, ¿no? Y ahí fue como que algo explotó porque se empezaron a abrir tiendas, ¿no? Tiendas de tatuaje, empezaron a hacer las convenciones, empezó en México, en el DF, se fueron a Guadalajara, Puebla, Monterrey. Entonces siempre el contacto con César, con Gijoyes, con Chacal y aquí en el DF pues me permitió a mí adentrarme fácilmente en ese ámbito, ¿no? Debido a esas personas. De ahí del tianguis de San Lorenzo, ¿para dónde? ¿A dónde? Sí, ok. Pues como es el tianguis y como era un lugar súper transitado y en el cual había mucha banda y todo eso, pues rápido así se llenó de tatuadores también, ¿no? Entonces, fácil, en un año, si éramos 3 o 4, ya había unos 7 ahí en el tianguis, ¿no? Y empezó también esa onda de que llegaba otro güey y se ponía enfrente de ti, ¿no? Y chingue, ese güey, ¿quién es o qué pedo? No, pues sí, quién sabe, ya está tatuando ahí. Puta, no, pues me salí de ahí y me fui a tatuar aquí al de la bola, ¿no? En el de la bola, ahí estaba el Ratón y estaba el Abel. Por cierto, es una persona que también hay que mencionar debido a su importancia en el tatuaje de este lado de la zona sur, digamos, ¿no? Que él hacía ¿Abel o el Ratón? Abel. Sí, él hacía máquinas. Y... O sea, es otro Abel. No, es otro. Sí, este es de acá de la bola. También hacía máquinas, me acuerdo que hacía unas de bobinas. Ya él hacía de bobinas, unas en aluminio, montadas en aluminio. Hacía unas de acrílico, montaba las bobinas en las de acrílico. Ya estamos hablando del 94, 95 más o menos. Y pues él de repente creció también, ¿no? Creció con sus tatuajes. Él ya tatuaba en un garage así como un poquito más chido. Pero pues el tatuaje siempre ha sido algo de lo que si no te pones trucha te come, ¿no? Entonces pues a él fue lo que le pasó también, ¿no? Le llegó fama, dinero, no sé. Y pues de alguna manera lo destruyó también, ¿no? Y me quedé ahí estuve solo por unos años, ¿no? Como en el tianguis agarré buen rating, tatuaba los domingos y entre semana vendía algunos días y otros días hacía tatuajes incluso a domicilio, ¿no? Otros iban hasta mi casa, ¿no? En aquel tiempo la gente decía, quiero un tatuaje. Sí, pero vivo hasta Casa Juan de la chingada, no hay pedo, dame la dirección, yo llego. Y decías, nada mames, y sí llegaba, ¿no? Sí llegaban hasta allá y se hacía el tatuaje, el pago era mínimo. Pero... Y ahí, pues tu papá era como rudo, me dices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a llevar gente a tatuar a tu casa? Bueno, mi papá siempre fue muy estricto, ¿no? Sí, rudo también, pero más que nada estricto, ¿no? Siempre nos exigía como que pórtese bien y no ande haciendo mamadas, ¿no? Y pues al principio yo, o sea, lo llevé a cabo hasta cierta edad, ¿no? Pero una vez que yo ya adolescente empiezo a trabajar, empiezo a valerme por mí mismo, pues él también como que sabe que ya no tiene el mismo derecho que tenía como cuando yo estaba bajo su cuidado, ¿no? O la misma responsabilidad. También eso mismo hacía ver él que, pues si él empezó a trabajar desde joven, pues también él mismo fomentó su propia educación, digamos, ¿no? Y así yo, ¿no? Entonces, en realidad nunca tuve problemas por eso, que sí era lógico que dijeran, deja de estar haciendo esas pendejadas y acá, pero tanto así como represión o apoyo tampoco, o sea, ni una ni otra, pero simplemente no había ningún pedo, ¿no? Tampoco era como que llevara yo a toda la banda a mi casa y me pusiera ahí, ¿no? En todo caso, algunas veces se hacía en el patio,
otras veces por allá en los pinches árboles con la maquinita de pilas, ¿no? Entonces no era como algo muy no causó problema. Que hubiera algún problema, ¿no? Pues yo pienso que hasta cierto punto lo vio normal, como alguien que estaba creciendo y haciendo su propia vida, ¿no? Qué chido. Qué chido. Entonces ya tenías bastante rating, bastante... ¿Cómo empiezas a pesar de que no estabas ganando tanto dinero, estabas obteniendo como atención, ¿no? Como poder, ¿qué pasa con tu personalidad ahí? O sea, no sufres transformación, simplemente te vale y tú sigues en el... Sí, bueno, esto del tatuaje a mí siempre me ha favorecido de la manera en que me ha abierto las puertas, ¿no? En ese tiempo eran las puertas de la banda, ¿no? Porque pues llegué a estar a que nunca llegué a formar parte de una pandilla en particular o de un grupo social rebelde en particular. Sí llegué a estar en muchos lados de ellos, ¿no? Siempre desde el principio el hecho de tatuar en Tacubaya, de meternos a los cantones donde muchas veces era el punto, ¿no? Yo llegué a tatuar a un güey así que aquí tenía toda su mercancía, yo lo estaba tatuando en la espalda y él estaba despachando a través de sus monstruos a la gente que compraba de la calle, ¿no? Y a mí no se me hacía tampoco como algo pesado o algo fuerte, sino circunstancias que se daban y ya, ¿no? Y de alguna manera la banda te acogía como parte debido a que estabas prestando un servicio pues hasta básico para el mismo grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces de alguna manera eso fue lo que me sucedió siempre con el tatuaje, ¿no? La banda me abrió las puertas por el simple hecho de ser yo el que iba a tatuar. Y normalmente o casi siempre era el macizo el primero que se tatuaba, ¿no? El macizo, digamos, como el líder o... Sí, pesado, que no era nada, pero sí siempre había alguien que controlaba a los demás. Entonces, tatuando a ese, los demás ya eran como que incluso si alguien estaba catarrando ahí, pues lo sacaban a patadas o le daban sus cachetadas y lo corrían de la escena, ¿no? Porque pues eso era... El tatuaje siempre también fue como algo muy, muy arraigado a la banda, pero a la vez también era como sagrado, ¿no? Pues era como algo que no podías estar ahí encima del que estaba tatuando, porque pues el otro güey quería que le quedara lo mejor posible. Entonces era lo más común que a los que estaban acatarrando, los que estaban ahí, pues los abrieran, ¿no? Y al terminar pues ya te daban como tu lugar, ¿no? Como, oh, este güey es mi carnal, no se pasen de verga, ¿no? Entonces de alguna manera... Y hasta ahorita sigue siendo así para mí, ¿no? Me ha abierto camino y me ha abierto las puertas de muchos lugares, ¿no? Es como la llave del éxito. No tanto como un éxito así, porque no era como que algo queríamos y nos sintiéramos más con lo que teníamos. Éramos igual, todos éramos la misma lacra, pero de alguna manera era alguien al que tenía que poner especial atención porque quiero que me tatúe mañana, ¿no? Sí, no, me refiero a la llave al éxito, a que tenías la oportunidad de hacer lo que tú querías, ¿no? Sí, como desenvolverme tan simple como eran las cosas, pero de alguna manera ya no iban a poder estarte molestando como si llegas a un barrio donde nadie te conoce, ¿no? Sí. Llegas a un barrio donde nadie te conoce, te metes, te pones a cotorrear con la banda, pues seguramente vas a salir por patas o sin dinero o hasta sin ropa, ¿no? Sí, eventualmente te van a conocer. Y eso fue lo que el tatuaje a mí me dio. Entonces, a pesar, por ejemplo, en Aguascalientes, en las provincias, a pesar de yo tatuar a cholos, de yo ser punk y tatuar a unos cholos, pues me permitió adentrarme en su cultura de ellos, ¿no? En sus grupos, ¿no? En sus banditas, y cosa que muy pocos tuvieron la fortuna de hacer. ¿Por qué? Porque pues ¿qué haces ahí si no tienes nada que hacer? No eres como ellos, no eres parte de ese grupo, pues simplemente no estás ahí, ¿no? Y yo sin serlo pues estaba con ellos porque tenía que tatuarlo, ¿no? De ahí de la bola, ¿hacia dónde te vas? Pues sí, de la bola, pues empiezo a tatuar a domicilio también, ¿no? Y
empiezo a tatuar a algunos viejos amigos, como Tacubaya, ¿no? En Etiopía, donde me juntaba, también por ahí, por la Nalbarte, todas esas zonas. Ahí conocía más gente de otros lugares. Llegué a ir a tatuar a barrios como la Martín Carrera, ¿no? La Martín Ratera, como le llaman. Barrios pesados, ¿no? Donde dices, ay puto, ¿y qué hago aquí, no? Con esta banda, con esta gente así. Sin embargo, siempre salí ileso, pues gracias al tatuaje, ¿no? Gracias a esa maquinita y esas tintitas que trae ahí, pues pude hacerlo y hoy puedo dar testimonio de esos momentos simplemente por esa magia que traía el tatuaje detrás de la maquinita, ¿no? Y ya continuaste dando a domicilio, tatuando a domicilio por todos los barrios. Y en qué momento, ya ahí solo eran los fines de semana y unos días, sí, ¿no? Pero en qué momento se convierte ya en toda tu semana. Sí, bueno, esto es importante también decirlo y mencionarlo ya que estamos en este punto, porque en sí, pues a pesar de que yo mucho tiempo ya tatuaba, incluso tatuaba en estudio y tatuaba aquí, yo seguía teniendo alguna otra entrada por las ventas, ¿no? Por la venta de mercancía, porque pues como que desde el principio sentí como que el tatuaje no era como un negocio, no era como algo que si querías hacerlo tenías que hacer casi gratis y esporádicamente, ¿no? Entonces, aún tatuando en la bola, cobrando muy barato, como sea, y yendo a tatuar a domicilio y tatuando gente de diferentes esferas sociales, pues tampoco nunca fue como mi entrada principal para mí, ¿no? Porque había que, pues por decir, en aquel tiempo había que comprar nuevo material, ¿no? Entonces el material era carísimo, como hoy lo sigue siendo. Entonces para comprar una máquina, pues había que o hacer muchos tatuajes o trabajar en otra cosa, ¿no? O para comprarte unas tintas también, ¿no? Lo mismo. Entonces era como, para mí era como trabajar en la vendimia, haciendo algunos tipos de business y ahorrar un poco para comprar material para tatuar, ¿no? Entonces hasta el momento en que yo, como te digo, ese contacto con la banda del Chopo siempre me orilló o me empujó más bien a adentrarme en el pedo del tatuaje más de lleno. La vez que fui a visitar a Chacal hasta su casa allá en Ecatepec, él ya estaba tatuando igual en su cocina y le compré no sé, no recuerdo si unas tintas, una máquina, algo, ¿no? Y ahí me encontré a Miguel La Güera, que de Cáustica, ¿no? Y pues estuvimos cotorreando, nos echamos unas cervezas y agarramos la fiesta y que bla 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 bla. Y ahí me dijo, te invito a que vayas a visitarnos a Miramontes, tenemos una tienda, un estudio. Yo ya sabía que habían abierto tiendas para esa época, ¿no? Ya estamos hablando de como después como en el 95. Entonces, lo fui a visitar allá a Miramontes. Ellos tenían lo que se llamaba el Puntas de Acero. Ahí es donde conocí a Botas, ¿no? Y llegué y cotorreamos bien chido y pues nos llevamos bien. Me invitaron a tatuar con ellos, ¿no? Entonces ya fue la primera vez que yo me incorporé a un grupo ya como un estudio de tatuaje, ¿no? Como algo ya que en ese momento se denominaba ya como profesional, ¿no? Pues ya no estabas en la calle, entonces por lo tanto ya ocupabas un poco de equipo más semiprofesional, que era lo que se podía conseguir a la mano. Y así fue como me integré con ellos. Empecé a trabajar ahí, pues tampoco es que hubiera tanto trabajo, la neta. Trabajábamos de vez en cuando, la mayoría de días pues cotorreábamos. Pero sí, ya fue donde ya me metí como al tatuaje, ¿no? Como empezar como te repito, no vivía completamente de eso, pero sí era como algo en lo que ya estaba completamente metido, ¿no? Sí, ya era parte de tu vida, ¿no? Ya ahí ya supe que había que dibujar, ¿no? Había que hacer uno que otro
diseño para los tatuajes, la gente ya pedía, ya había catálogos, ¿no? Ya había más información, revistas, empezaron las expo tatuajes, ¿no? Empecé a viajar a las expo tatuajes, siempre acompañado de diferentes amigos, y se fue como dando, ¿no? Poco a poco. Entonces ahí en Puntas de Acero habremos estado en la de allá de Miramontes como un año o más, unos 2 años yo creo. Ahí conocí más banda, llegó también El Muerto, algunos otros tatuadores ahí. Y ahí conocí a toda la banda de Culhuacán, ¿no? Pues la banda que después empecé a frecuentar más, ¿no? También. De ese Puntas de Acero, ¿pusieron otro en Tlalpan, no? Sí, estuvo un tiempo ahí en Puntas de Acero, en Miramontes, estaba precisamente en lo que fue Juguetivici, ¿no? En un tiempo. Okay. Y era famoso por eso, frente al Juguetivici, ¿no? Y pues como siempre, como cualquier cosa siempre termina mal y nos tuvimos que mover. Recuerdo que Botas y Miguel, que eran los dueños, buscaron un lugar en Tlalpan, ahí en General Anaya, ¿no? Y y ahí nos fuimos a tatuar. Y empezó a costar un poquito más de trabajo debido a que era un lugar nuevo, era sobre una avenida que prácticamente es una rápida, ¿no? Decíamos, no, pues aquí va a estar chido porque pasa un chingo de gente y el metro y todo. Pues sí pasan, pero pues nomás pasan, ¿no? Porque pues pasas de volada por Tlalpan. ¿A qué te detienes en Tlalpan, no? A menos que tengas algo que hacer. Y pues se vino abajo, ¿no? Ahí conocí a Twitch, fíjate. El famoso Twitch, que un buen carnal, que en paz descanse. Y y pues así surgió una amistad también, ¿no? Entre el Botas, el Miguel y yo. Y pues le empezamos a echar ganas ahí en Tlalpan, pero pues poco a poco se fue yendo para abajo, ¿no? Entonces, de ahí surgió cerramos, se acabó el negocio. Seguía yo tatuando en La Bola. Yo tatuaba los domingos en La Bola. Iba 2-3 días allá a Puntas de Acero, tampoco iba a diario, ¿no? Y en ese tiempo salió la onda de que estaban yendo para Cancún, ¿no? Mucha banda se estaba yendo a Cancún. Estaban, se empezó a correr la voz, ¿no? Que en Cancún había trabajo, que había business, que allá sí pagaban en dólares, ¿no? Y pues nos invitó el TAS de allá de Cancún, y pues que nos lanzamos, así sin más ni más. Para mí era como ir al extranjero, porque estaba colgado, ¿no? Y llegar ahí, pues ver todo como que en inglés. Ahí sí ya empecé a ver, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los flashes, ¿no? Los flashes en las paredes. Había algunos, incluso yo pienso, no recuerdo muy bien, pero que algunos ya tenían como inversión extranjera. Parecían como estudios de los que salen en las gringos, ¿no? En las revistas, así. Es lo que te iba a preguntar. De alguna manera, esa escena ya era una escena un poco, pues más bien como agabachada, ¿no? Sí. Porque aparte el cliente era gabacho. Sí. Y para ese tiempo, pues ahí ya había llegado, pues también ya estaba lleno, ¿no? Ya habían llegado los de Tepito. Había llegado el ruso de Tepito, había llegado El Pepe. El Pepe, toda esa bandita. Y tenían estudios chidos, grandes, tenían trabajo, daban trabajo a muchos chilangos, a muchos de otros lados. Entonces, en ese tiempo era como que Tepito era como, Cancún era como para irse a foguear, ¿no? Como que ahora sí vas a tatuar acá. El Piraña estaba tatuando ahí, haciendo más de 20 tatuajes en un día, ¿no? Había trabajo, todavía existía lo que se llamaba el Spring Breaker como tal, ¿no? Que era invasión de gente a lo cabrón, y todos querían algo, ¿no? Entonces, pues los tatuajes se daban mucho para eso. Yo trabajé con el TAS. Es una historia un poco
pues bastante chistosa, ¿no? Porque llegamos a trabajar a un bar, ¿no? O sea, nos fuimos sin saber nada, ni cómo, ni nada. Nada más dijeron, acá hay chamba, cáiganle y ya. Y fuimos yo y el Botas. Y llegando allá, pues lo que estaba pues era la fiesta, ¿no? Una fiesta enorme y todos los días. Y ay, güey, nos quedamos sorprendidos y pues entrarle, ¿no? Pero sí era así como que, ay, güey, aquí sí ya era otro pedo, ¿no? Entonces, donde nosotros trabajábamos era un bar, donde se llamaba Zona Rasta, porque pues, ponían solo reggae y estaba como hecho de palapa, ¿no? Y llegaban gringos, pues se subían arriba, estaban tomando, ya llegábamos, les enseñábamos los catálogos, los convencíamos, los tratábamos, ¿no? Y pues sí, nos iba bien, pero para ese tiempo empezó a crecer mucho, ¿no? El pedo ahí, mucha inversión, no sé de dónde. Total que esa Zona Rasta se convirtió más como en un antro de mala muerte. Y nosotros ahí seguíamos, ¿no? Y pues yo la verdad, sí llegó un momento que dije, no, pues ya estuvo, ¿no? Ya, yo me regreso. Llevé a mi familia una vez para allá, ya había nacido mi hijo, ¿no? Tonatiuh. Y fuimos al mar a conocer el Caribe. Pues eso fue para mí una ventaja, porque siempre como que tatuando en un lado juntaba un poquito de dinero y ya vénganse para acá y vamos a cotorrear, a conocer el lugar, ¿no? Por lo menos. Y ya esa era mi ganancia para mí, ¿no? En realidad ahí estaba lo que yo ganaba, porque pues era como un privilegio conocer esos lugares en ese tiempo, ¿no? Y así fue como se dio ahí en Cancún. Al último ya terminó un poco mal la tienda debido al ambiente del lugar y todo. Pero yo me salí antes, ¿no? Me vine antes. Se quedó el Botas todavía otro tiempo, ¿no? Allá se convirtió en monstruo. Allá se volvió el Botas original. No, ya era. Pues éramos todos igual, la neta, todos éramos unos locos, o sea. No existía ese prejuicio que existe hoy, ¿no? De que ese güey es bien pedo y acá, porque pues en fin, al final así somos todos y así hemos sido siempre, ¿no? Hemos sido un desmadre, una locura y todo, pero debido a lo que requiere hoy el tatuaje, pues nos hemos vuelto un poco hasta moralistas, ¿no? De tal manera de que pues a veces tenemos hasta acá el atrevimiento de descalificar a personas por su conducta, por su forma de ser, por su todo eso. Pero yo simplemente les recuerdo pues acordarse de dónde viene el tatuaje, ¿no? O sea, el tatuaje nunca perteneció a las élites de la alta sociedad ni nada, ¿no? Sino que más bien viene de lo peor y viene de lugares, pues eso que te comento de los chavos cuando se quedaban dormidos y todo, pues era por eso, ¿no? Porque estábamos viviendo un momento duro, un momento fuerte dentro de una sociedad que tenía, no sé si llamarle marginada o no, pero de alguna manera la gente estaba ya bastante olvidada y así se desarrollaba, ¿no? Entonces, pues de alguna manera algunos nos quedamos con eso, otros lo logramos superar, pero así fue y así ha sido siempre, ¿no? En el tatuaje. Y esas son las historias que merecen la pena, ¿no? Que vale la pena ver, escuchar, saber, conocer. Sí, es la parte de la riqueza del tatuaje. Sí, realidad, porque ¿no? eso es lo que lo hace interesante, ¿no? O al menos para mí así fue, ¿no? Eso fue lo que me atrajo a mí del tatuaje, ¿no? El hecho de andar allá con toda la banda y pues como te digo, tener la oportunidad de estar en un lugar donde ni loco hubiera estado si no estuviera haciendo lo que hacía, ¿no? Y pues nos hemos vuelto un poco así como que nos gusta un poco criticar a los demás debido a su comportamiento, así, pero pues yo, como te digo, o sea, hay que recordar de dónde viene el tatuaje, de dónde salió y pues basta para saber que así ha sido siempre, ¿no? Ya las caras bonitas, los bien portados, todo eso salió mucho después, ¿no? Y mucha gente dice, hay que darle un mejor lugar al tatuaje, un lugar de prestigio y todo. Pues yo más bien pienso que su lugar del tatuaje es ese, ¿no? El hecho de que viene de lo más bajo, de lo peor,
y se haya convertido en un oficio, un trabajo para ciertas personas, pues es una gran ventaja, ¿no? Es una gran ganancia. Ya lo que cada quien puede hacer con eso, pues ya sería individualmente, personalmente, lo que pudieran lograr, ¿no? Y en conjunto, pues lo que se ha logrado ha sido bastante, ¿no? Sí. Si hablamos de dónde viene y dónde dónde se incrustó y dónde estamos ahora, pues hemos avanzado bastante. Yo he escuchado mucha banda y viendo videos, viendo conferencias, hay mucha banda que no está contenta en dónde está el tatuaje mexicano, ¿no? Que llegan a quererlo comparar con el pedo gabacho, con el pedo japonés, ¿no? Pues los japoneses tienen más de 300 años y los gringos más de 100 años, entonces no podemos como querer compararnos para nada, ¿no? Pero en cierta forma se han logrado cosas muy, muy importantes, se ha dado pasos increíbles que no se pensaron que se iban a dar y esa es la ganancia, ¿no? Sí. Y simplemente es de ese tipo de gente de donde viene. Sí, de la calle. Gente de la calle, gente de la cárcel, gente porque antes de que hubiera todo eso, yo creo que en la cárcel fue el único lugar donde se daba el tatuaje, ¿no? Por eso que te platico del ocio, ¿no? De estar ahí sin hacer nada, pues pícale, güey, ¿no? Obviamente, si nos metemos un poco a la historia, pues el tatuaje viene de mucho más atrás, ¿no? El tatuaje es tan viejo tal vez como el ser humano, tal vez como las pinturas rupestres, ¿no? Pero nuestra época en el tatuaje que nos corresponde a nosotros o que nos tocó vivir es esa, ¿no? Es como el paso de la clandestinidad, de ese encierro entre la banda a un lugar comercial donde ya se pudo. Obviamente con la contribución de muchas personas, algunos que viajaron, otros que fueron a otros países, trajeron cosas, vieron en videos, películas, en el radio, revistas, libros, no sé, pero eso fue lo que formó el tatuaje, ¿no? Sí. Como está actualmente. No debemos de olvidarnos de nuestro pasado, ¿no? Claro, dicen que el que no conoce su historia va a repetir los mismos errores, ¿no? Está condenado a repetirla. Entonces, pues eso es lo bonito del tatuaje, o menos para mí, ¿no? Es como lo que le da ese sabor al tatuaje, ¿no? Que viene de ahí abajo, ¿no? De la profundidad, ¿no? De lo oscuro, de lo grotesco, de la banda, de la delincuencia, y pues que se ha llegado a incrustar a estos puntos a tal grado de que pues hoy ya se puede ver en exposiciones, en galerías, en museos, y eso, pues eso ya es una gran ventaja, una aceptación muy, muy clara, que tampoco es lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? Pero si se dio, pues qué chido, ¿no? Sí. Sí. Regresándonos un poquito a tu vida, de Cancún regresas ¿a dónde? ¿O qué haces? Sí, de cuando regreso de Cancún, pues sí, yo nunca dejé ese lugar de allá de la bola, ¿no? Pero no recuerdo si antes de Cancún o después, pero yo siempre como que visitaba la banda, ¿no? Que tenía estudios, por ejemplo, a los de Plaza Río, ¿no? Aquí los de Dermafilia, ahora sí que ¿cuál es el primero? ¿Plaza Río o Dermafilia? Pues habría que revisar bien un poco la cronología de las fechas, pero yo que me recuerde, bueno, por decir a Chanoc, lo conocí en Plaza Río, ¿no? Ahí ya conocía yo a Miguel, ahí conocía al Pacha, ¿no? Y ellos se juntaban ahí, tatuaban ahí, tenían clientes, tatuaban a la banda, porque eso era lo que se estilaba antes, ¿no? Como que, ok, hay clientes, pero también está la banda, entonces hay que estar con la banda haciendo cosas para el portafolio, y los clientes pues siempre van a pedir cosas más pequeñas, cosas así, porque no se atrevían a meterse a un estudio de tatuajes como algo desconocido que era, ¿no? Uh-huh. Llegaban y pedían una cosita, por lo cual tampoco podías cobrar tan caro ni nada, entonces con eso tenías chance de tatuar a alguien más de la banda despreocupadamente, ¿no? Sí. Y lo que sí sé que aquí de Dermafilia se abrió en el 94. Antes que eso se abrió de Tatumania, ¿no?
Habrá sido en el mismo a principios de año o un año antes. Y por esa misma fecha estaba también Plaza Río, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue más o menos, ¿no? Entonces, a pesar de al empezar a frecuentar a toda esa banda y pues que ya había tronado allá Puntas de Acero y todo eso, fue como me invitaron a mí también a participar aquí en Dermafilia, ¿no? Aquí en Dermafilia. Sí. Y aquí ya es otra historia. Porque... Sí, lo cual es, pues yo aquí ya tengo tatuando, yo diría unos 20 años, lo cual es una historia bastante larga que me gustaría contar en otra sesión, ¿no? Porque creo que vale la pena extenderse un poquito y hablar sobre todo de los personajes que han pasado por aquí, de cómo se fue desarrollando, cómo se fue convirtiendo en lo que es hoy tatuaje realmente, ¿no? Tatuaje 100%, tatuaje ya de una manera más, pues, más que profesional, yo digo más como serio, ¿no? Porque sí, ya... Ahí te voy a interrumpir un poco porque Dermafilia es como una institución ya, ¿no? Ahora Dermafilia evolucionó a DF Tatuajes, pero al final la esencia solo se está depurando y haciéndose mejor y más grande, ¿no? Sí, digamos que ahora sí que 25 años de historia en un lugar, en el mismo lugar, abierto al público, ininterrumpidamente, es como, pues es una historia realmente bastante extensa, que abarca muchas cosas, muchas cuestiones, muchas personas. Yo podría asegurar que más de 100 personas, pero pues eso podríamos abarcarlo en otra sesión y hablar más ampliamente de esto, ¿no? Sí, me parece perfecto. Pues muchas gracias, Carro. Gracias a ustedes. Y nos esperamos en la otra. ¿Aquí quieres agregar algo en esta? Pues sí, bueno, solo como sintetizar un poco lo que hablamos aquí, pues sería eso, ¿no? Que el tatuaje, como yo lo conocí, sin llamarle tatuaje y sin ser tatuaje, sin yo querer sacar provecho de eso, me ha llevado a convertirme en lo que soy hoy, ¿no? No quiero decir que sea una persona pues, perfecta, constructiva, ni mucho menos, pero sí, cierta forma ha sido lo que me ha educado a mí como persona, ¿no? Entonces, pues, aunque al principio para mí fue algo divertido, algo de cotorreo y todo, llegó a formar parte de algo completamente serio, en lo cual pues he puesto toda mi energía y creo que ha valido la pena, ¿no? Y hasta este punto, pues como un autoanálisis propio, pues creo que me ha dado, pero también me ha quitado, me ha dado muchos amigos, he perdido muchos amigos también por el tatuaje, ¿no? Porque el tatuaje no es color de rosa, porque nunca lo va a ser y porque no viene de un lugar color de rosa. Entonces tiene todo eso que nos va formando como personas, como seres humanos, y que al final somos eso, ¿no? Independientemente si somos buenos, malos, si somos muy chingones o muy tontos, pero vicios o no, pero somos eso y pues por el tatuaje, ¿no? Entonces pues nada, solo agradecer a ustedes, al canal, esa labor que hacen, pues es algo que difícilmente las personas se atreven a hacer porque no estás retribuyendo en nada, es la misma pasión, las mismas ganas de hacerlo simplemente por gusto, por amor, y eso es realmente valioso, ¿no? Entonces pues gracias a ustedes por esa energía que están poniendo ahorita en estas situaciones y pues que tenga más éxito, ¿no? Que la gente lo vea, lo comparta, que opine también y pues como te dije en un momento, esto es chido porque todo el mundo tiene una historia que contar, ¿no? Y hay gente a la que le interesa, entonces pues qué bueno que lo estén documentando y que se difunda, ¿no? Y gracias a todos los que ven este canal. Muchas gracias, Carro. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima y contamos todo lo que hay que contar. Va.